Preguntas de repaso, unidad 11-12 de protección radiológica. 1. ¿Cuáles son los objetivos de la garantía de calidad? Optimización del paciente y velar por la protección del paciente. El diagnóstico útil, ¿a qué principio hace referencia? Al principio de justificación. ¿Cuál no es un indicador de garantía de calidad? Indicadores de optimización. ¿Y cuáles sí son indicadores de garantía de calidad? Indicador de dosis impartida en pacientes, indicadores de calidad de la imagen e indicadores de la tasa de rechazo de imágenes. ¿A qué sistema hace referencia esta definición? Conjunto de actividades documentadas que se realizan para asegurar que un determinado producto, servicio o instalación satisfacerá las exigencias de calidad establecidas. SIG. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una regla básica para el mantenimiento de los detectores? Utilizar el detector en condiciones extremas de temperatura y humedad. El especialista en radiofísica hospitalaria será responsable de ejecución de control de calidad. ¿Cuál es el objetivo del sistema de garantía de calidad en radioterapia? La optimización del tratamiento y velar por la protección del paciente. ¿Cuál no es una parte básica que conforma un SGC? Satisfacción del usuario. ¿Y cuál sí es una parte básica que conforma SGC? Política de calidad, medida y seguimiento, revisión y mejora continua. Los o el accidente previsible en una sala de teleterapia son: emergencia durante una irradiación accidental, fallo del sistema de retirada en una fuente. ¿A qué hace referencia el concepto de garantía de calidad? Es un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para ofrecer suficiente confianza en que una estructura, un sistema, un componente o un procedimiento funcionará satisfactoriamente con arreglo a las normas aprobadas. Cuando un paciente fallece en el servicio de braquiterapia y lleva una semilla radiactiva permanentemente, si ha transcurrido menos de un año desde la realización del implante, se recomienda la extracción del órgano y la fuente. Vale. En un servicio de medicina nuclear es indispensable la realización de controles de ausencia de contaminación, siempre que se sospeche que se ha producido una contaminación, y al finalizar la jornada de trabajo se deben monitorizar todas las zonas susceptibles. Si se prevé que en una inundación pueda afectar al material radiactivo de un servicio de medicina nuclear, se intentará retirar a un lugar seguro, elevado y con acceso controlado. ¿Cuál de las siguientes actividades se incluyen dentro de la garantía de calidad? Todas son correctas. En caso de incendio, debido a su alta radiotoxicidad, uno de los radioisótopos más críticos en medicina nuclear es el 131 yodo. Dentro del procedimiento de buenas prácticas clínicas, ¿quiénes son objeto de especial cuidado? Las mujeres gestantes. El primer paso a realizar en caso de emergencia en una instalación radiactiva es activación del plan de emergencia interior de la instalación radiactiva, IRA. En caso de que se produzca un incendio en un servicio de medicina nuclear, daremos aviso al supervisor responsable y al servicio de público contra incendios. Cuando un paciente fallece y ha sido sometido a terapia metabólica. 19. Cuando un paciente fallece y ha sido sometido a terapia metabólica, seguiremos unas pautas de actuación concretas.
cuando fallezca en las primeras 48 horas tras aplicar el tratamiento. Los planes de emergencia son de obligado cumplimiento para todo el personal de la instalación radiactiva. Toda instalación radiactiva debe disponer de un plan de emergencia que recoja cuáles son las situaciones de emergencia previsibles, las actuaciones en cada una de ellas y la estimación de las consecuencias que comportarían. Esto lo establece el RINR. ¿Cuál es el objeto de la gestión de calidad? Asegurar que el producto o servicio que se realiza según lo planificado y a su vez asegurar la mejora continua de los procesos. ¿Cuáles serían las primeras actuaciones en caso de emergencia en una instalación de medicina nuclear? Activación del plan de emergencia por el técnico solo en caso que el responsable de la instalación no esté y atender al personal afectado y por último notificar el suceso. Cuando un paciente fallece y ha sido sometido a terapia metabólica, seguiremos unas pautas de actuación concretas. Cuando fallezcan las primeras 48 horas tras aplicar el tratamiento, los accidentes previsibles en una sala de terapia son emergencia durante una irradiación accidental, fallo del sistema de retirada de una fuente. Cuando un paciente fallece en el servicio de braquiterapia y lleva una semilla radiactiva permanente, si ha transcurrido menos de un año desde la realización del implante, se recomienda la extracción del órgano y la fuente. En un servicio de medicina nuclear es indispensable la realización de controles de ausencia de contaminación siempre que se sospeche que se ha sometido a una contaminación y al finalizar la jornada de trabajo se deben monitorizar todas las zonas susceptibles. El primer paso a realizar en caso de emergencia en una instalación radiactiva es la activación del Plan de Emergencia Interior de Instalación Radiactiva IRA. En caso de que se produzca un incendio en un servicio de medicina nuclear, daremos aviso al supervisor responsable y al servicio público contra incendios. Las partes básicas que conforman un CGC son 5. Un especialista en radiofísica hospitalaria. Sus funciones serían, todas son correctas: tratamiento de imágenes y datos, control de calidad de los equipos de instrumentación, aspectos físicos y técnicos de la dosimetría de la radiación. El radiofísico pues haría todo, todas son correctas. La administración de la radiofarmacia debe estar bajo la responsabilidad del médico especialista. ¿Cuáles son los 5 pilares básicos en la calidad en radiodiagnóstico? Diagnóstico útil, calidad de imagen, tiempo de respuesta, seguridad al paciente y satisfacción del usuario. ¿Cuál no es el objetivo del sistema de garantía de la calidad en radioterapia? Justificación del tratamiento y velar por la protección del paciente. La responsabilidad legal en un centro sanitario, ¿quién la tiene? El titular del centro sanitario. Cuando se realizan las pruebas a los equipos para demostrar que cumplen sus características antes de su montaje y realizados por el suministrador y con la presencia del comprador. ¿Cuáles serían las pautas a seguir cuando hay una emergencia durante una irradiación en braquiterapia? Primero, avisar al supervisor. Segundo, activar el plan de emergencia y tercero, atender al accidentado. ¿Cuál de los siguientes radiofármacos es más utilizado en medicina nuclear? El 99M de tecnecio. Tema 11. Aplicación del plan de garantía de calidad en medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico. Introducción. La Comisión Europea, a partir de las directivas del Tratado Euratom, introduce los conceptos de calidad y seguridad en el uso de radiación ionizante en medicina. La garantía de calidad es la optimización del tratamiento de las imágenes radiológicas, la protección del paciente, de los trabajadores expuestos y del público en general. Conjunto de normas que todos deben cumplir. El Sistema Integrado de Gestión, SIG,
Es el conjunto de actividades documentadas que se realizan para asegurar que un determinado producto, servicio o instalación satisfacerá las exigencias de calidad establecidas. Debe considerar todos los aspectos, recursos humanos, tecnológicos, clínicos y económicos, por lo que es imprescindible que todo el personal esté implicado de acuerdo a su nivel de responsabilidad y ver que todo lo hagan bien. Deben estar también informados. Las partes básicas que conforman un CGC son política de calidad, mapa de procesos, programa de garantía de calidad, medida y seguimiento, revisión y mejora continua. Definiciones. Política de calidad. Es un documento que establece los principios y compromisos de una institución médica nuclear para garantizar la calidad en la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos. Esta política define los objetivos de calidad, las responsabilidades del personal, los estándares de desempeño y procedimientos para asegurar la excelencia en la atención al paciente y la seguridad radiológica. Son los objetivos que se han de cumplir. La revisión y mejora continua es un proceso sistemático mediante el cual se evalúan regularmente los procedimientos, protocolos y resultados en medicina nuclear con el fin de identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas. Esta práctica garantiza que los servicios de diagnóstico y tratamiento se ajusten a los estándares de calidad más altos y que se implementen mejoras continuas en la atención al paciente. Sirve para evaluar de forma continua e identificar errores y mejorar estos, y es el proceso con el cual todo se quiere mejorar la calidad. Tasa de rechazo continuo. Mapa de procesos. Es una representación visual de las diferentes etapas, procesos y actividades que se llevan a cabo en un centro de medicina nuclear. Desde la programación de estudios hasta la entrega de resultados, ese mapa identifica interacciones entre los diferentes departamentos y ayuda a visualizar el flujo del trabajo, los puntos de contacto con el paciente y las áreas donde pueden ocurrir problemas o retrasos. Tiene 3 fases. Planificación de un objetivo, seguido de la elaboración, que es poner en marcha el objetivo, y por último la comprobación, que se cumple el objetivo. Medida y seguimiento. Se refiere al monitoreo regular de indicadores de desempeño y resultados en medicina nuclear para evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad y seguridad radiológica. Esto implica la recopilación de datos, el análisis de tendencias y la retroalimentación constante. Es igual al monitoreo más el informe y más la revisión, que da lugar al programa de calidad. Y el programa de garantía de calidad es un conjunto de políticas, personal capacitado, procedimientos y prácticas diseñadas para garantizar que los servicios de medicina nuclear cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad. Es un conjunto de políticas diseñadas para lograr cumplir los objetivos de la política de calidad. Garantía de calidad en medicina nuclear. Programa de garantía de calidad. El marco legal que regula la garantía de calidad en medicina nuclear es el Real Decreto, que establece que es obligatorio implantar un programa de garantía de calidad en todas las unidades de medicina nuclear, que debe estar elaborado de acuerdo con normas y/o recomendaciones nacionales o internacionales. Procedimientos de buena práctica clínica. Son procedimientos escritos elaborados para optimizar la dosis absorbida por los pacientes, que es un protocolo a seguir para que esté seguro el paciente. Siempre han de estar actualizados y se deben escribir antes de poner en marcha las nuevas técnicas. Deben ser llevados a cabo por personal cualificado y preparado, y se ha de prestar especial atención a las mujeres en edad reproductiva, gestantes o en periodo de lactancia. Garantía de calidad en medicina nuclear. Programa de garantía de calidad. Obligaciones del titular del centro sanitario. El titular del centro sanitario tiene la responsabilidad legal del centro sanitario
Dentro de las obligaciones estarían nombrar al médico especialista en medicina nuclear, que será el responsable de la unidad asistencial de medicina nuclear, implantar el programa de garantía de la calidad y nombrar a sus responsables, también enseñar. Remitir un ejemplar del programa a la autoridad sanitaria competente, o sea, a la Generalitat. Dejar constancia documental anualmente de los resultados del programa. Preparación y administración de radiofármacos. No cualquiera puede administrarlos, se necesita una licencia o prepararlos. Necesita una licencia de operador. La administración de la radiofarmacia debe estar bajo la responsabilidad del médico especialista y se debe informar al paciente de los riesgos del procedimiento y las medidas que a seguir para reducirlos. El especialista en radiofísica hospitalaria no da diagnóstico, solo da parámetros. Sus principales funciones serán tratamiento de imágenes y datos, control de la calidad de los equipos e instrumentación, aspectos físicos y técnicos de la dosimetría de la radiación, equipamiento y pruebas de aceptación. Los equipos tienen pruebas previas antes de su uso clínico para demostrar que cumple con las características expresadas en la oferta, o sea que funcione bien. Y las pruebas de aceptación han de ser realizadas por el suministrador en presencia del comprador o un representante del mismo, y los resultados constarán en el informe. Deben firmar un contrato de que funcione bien. El equipamiento y programa de mantenimiento. Debe existir un programa de mantenimiento preventivo, o sea que para que tengan menos errores, y correctivo para corregir los errores. Tras una avería no se puede reanudar la actividad asistencial hasta que no se hagan las verificaciones pertinentes. Dicho mantenimiento lo pueden realizar el proveedor, el propio centro o una empresa especializada. Programa de control de calidad. El control de calidad del equipamiento se ajustará a los protocolos nacionales e internacionales. La metodología y los resultados serán evaluados por el radiofísico hospitalario, quien emitirá un informe del estado y anomalías. El médico especialista evaluará si la imagen obtenida es apta o no para el diagnóstico. Administración inadecuada del radiofármaco. Lo inyectamos nosotros. Cuando el riesgo sea elevado, el especialista realizará una estimación de la dosis absorbida por el paciente. Se tomarán las medidas para reducir la dosis de radiación y se emitirá un informe por escrito con las dosis estimadas y las acciones tomadas. Cualquier anomalía en la administración del radiofármaco debe ser inmediatamente comunicada al médico responsable. Mantenimiento y calibración de distintos tipos de detectores. En un servicio de medicina nuclear se utilizan isótopos radioactivos no encapsulados para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Continuamente monitorizado el nivel de radiación en la instalación, desde que los isótopos llegan a la instalación dentro de su contenedor hasta el almacén de residuos radiactivos. Las reglas básicas para el mantenimiento de los detectores son: se ha de hacer una inspección visual para comprobar la integridad del detector, mantener el instrumento limpio de polvo y reparar los daños menores que se vean, por ejemplo, atornillar los tornillos sueltos, revisar interruptores, conexiones y cables, verificar que el detector tiene suficiente batería y pilas, no almacenar el detector en zonas donde se alcancen temperaturas muy elevadas o muy frías, guardar en un sitio seco y limpio. Garantía de calidad en radioterapia. Introducción. El Real Decreto 1566-1998 del 17 de julio establece los criterios de la calidad de radioterapia. Por lo tanto, cualquier sistema de gestión de calidad que se desarrolle en el marco de un servicio de oncología radioterápica, además de los objetivos de satisfacción del paciente, constancia del producto, etc., girará siempre en torno a lograr la optimización del tratamiento y velar por la protección del paciente. En radioterapia. Comisión de Garantía de Calidad y Control en Radioterapia.
El objetivo del sistema de garantía de la calidad en radioterapia es la optimización del tratamiento y velar por la protección del paciente. La Comisión de la Calidad es una comisión que participa en las tareas de planificación y seguimiento del sistema de gestión de la calidad, formada por representantes de la administración del centro, facultativos, especialistas y técnicos, tanto de la unidad asistencial de radioterapia como de la unidad de radiofísica hospitalaria. Además, se deja también la puerta abierta para que se formen parte de la comisión terceras personas con las funciones que se determinen. Además de las funciones propias organizativas del sistema de gestión de la calidad, la comisión también enviará un informe al titular del centro sanitario y a la autoridad sanitaria competente cuando se haya producido irradiaciones de pacientes a dosis distintas a las prescritas que comporten un riesgo significativo para su salud, cuando se considere que no se cumple el programa de garantía de calidad, siempre que se estime oportuno. Introducción. Según establece el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, el programa de garantía de calidad de una instalación de radiodiagnóstico debe de tener como objetivo asegurar la información diagnóstica que se obtiene es útil, que se ha obtenido al menor coste y administrado a la mínima dosis al paciente y a los trabajadores. Existen 5 pilares básicos en la calidad en radiodiagnóstico. Garantía de calidad en radiodiagnóstico. 1. Que el diagnóstico útil. Una prueba que esté indicada cuando sirva para cambiar el diagnóstico, pronóstico, el tratamiento o la técnica terapéutica. 2. Calidad de imagen. La imagen radiológica debe de poner de manifiesto la presencia o no de la patología, la localización y el diagnóstico diferencial. Tiempo de respuesta. El estudio radiológico solo será útil si la información llega al médico prescriptor con el tiempo suficiente para que pueda tomar decisiones clínicas. Seguridad al paciente. Las exploraciones diagnósticas que se usan radiación ionizante conllevan un riesgo para el paciente que solo debe ser asumible si el beneficio que aporta la prueba es superior al riesgo. Satisfacción del usuario. Este es un punto clave en cualquier sistema de gestión de la calidad y puede ayudar a identificar sus puntos fuertes y débiles. Como usuarios del servicio de radiodiagnóstico se debe entender tanto al médico prescriptor como al paciente y a sus familiares. Por una parte, el médico debe obtener la información relevante para resolver el problema clínico, mientras que durante el proceso diagnóstico el paciente y sus familiares acompañantes deben de sentirse seguros, bien informados y cómodos. Introducción. Indicadores de dosis impartidas a los pacientes. Optimizar la dosis que reciben los pacientes evitando ser expuestos a dosis innecesarias altas. Para ello se definen los niveles de referencia en diagnóstico, NRD. Estos niveles de dosis no se deben de sobrepasar en el caso de procedimientos tipo cuando se aplica una buena práctica. En caso de superación, se deberá revisar el procedimiento y el equipo utilizado para plantear medidas correctoras. Indicadores de calidad de la imagen. Son parámetros que permiten objetivar la calidad de la imagen y variarán según la técnica empleada. Indicadores de la tasa de rechazo de imágenes. Permite obtener información de las causas inmediatas que conllevan que una imagen de diagnóstico no sea adecuada. Las principales causas de repetición son selección incorrecta de los parámetros para la obtención de la imagen, sobreexposición, errores de colocación o de colimación, posicionamiento incorrecto, fallo del equipo, etc. Una buena medida de la tasa de rechazo sirve de control global de la dosis y de la calidad de imagen y permite identificar aspectos del programa de garantía de calidad que se deben de mejorar. Programa de garantía de calidad en instalaciones de radiodiagnóstico. El Real Decreto establece los criterios de calidad en radiodiagnóstico. Con la finalidad de esta normativa es la protección radiológica del paciente en unidades asistenciales de radiodiagnóstico y asegurar que las dosis recibidas por los trabajadores y el público sean tan bajas como pueda ser razonablemente conseguirse. Establece que en todas las unidades asistenciales en radiodiagnóstico sea obligatorio implantar un programa de garantía de calidad con los siguientes aspectos:
justificación y optimización de las exploraciones radiológicas, medidas de control de calidad del equipamiento utilizado para la obtención de la imagen y de los equipos de medida, procedimiento para la evaluación de los indicadores de dosis en pacientes en las prácticas más frecuentes y la evaluación de la calidad de la imagen clínica obtenida, tasa de rechazo o repetición de imágenes, descripción de los recursos humanos que se adecuarán a lo previsto en este Real Decreto y materiales necesarios para realizar los procedimientos, responsabilidades y obligaciones de las personas que trabajan en la unidad o con los equipos adscritos a la misma, especificando su nivel de responsabilidad y autoridad, programa de formación para la utilización del equipo de rayos X, así como la protección radiológica, entrenamiento continuado y para el caso especial del uso clínico de nuevas técnicas, verificación de los niveles de radiación con periodicidad anual en los puestos de trabajo y en aquellos lugares accesibles al público, procedimientos para el registro de incidentes o accidentes que puedan ocurrir en las unidades asistenciales de radiodiagnóstico, con especial atención en la radiología intervencionista, los resultados de la investigación realizada y medidas correctoras aplicadas. El programa de garantía de calidad constará por escrito y estará a disposición de la autoridad sanitaria competente y del Consejo de Seguridad Nuclear. Unidad 12. Aplicación de planes de emergencia en instalaciones radiactivas. 1. Accidentes y planes de emergencia en medicina nuclear. Introducción. Los planes de emergencia son medidas previstas por el titular y la asignación de responsabilidades para hacer frente a las condiciones de emergencia, mitigando las consecuencias de los accidentes que se puedan producir, protegiendo al personal que pueda verse implicado y notificando el suceso de forma adecuada. El Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, RINR, dice que toda instalación radiactiva debe disponer de un plan de emergencia que recoja cuáles son las situaciones de emergencia previsibles, las actuaciones en cada una de ellas y la estimación de las consecuencias que comportarían, colgadas en un lugar visible de la instalación radiactiva. El CSN publicó la Guía de Seguridad, que es un plan de emergencia en instalaciones radiactivas. Prevención de incidentes y accidentes en medicina nuclear. Las primeras actuaciones en caso de emergencia en una instalación radiactiva son: 1. Activación del plan de emergencia interior de la instalación radiactiva, IRA, por el responsable de la instalación. 2. Atención al personal afectado, siguiendo criterios de protección radiológica. El tiempo hasta la atención médica debe ser el mínimo posible en centros de asistencia irradiados y contaminados. 3. Notificación del suceso. Siguiendo los mecanismos establecidos y recogida de datos, la responsabilidad de la instalación en situaciones de emergencia. 3. Notificación del suceso siguiendo los mecanismos establecidos y recogida de datos. La responsabilidad de la instalación en situaciones de emergencia recae en el titular de la misma. Cualquier incidencia o accidente repercute en el supervisor, que toma acciones que seguirán para recuperar los niveles de seguridad radiológicos exigidos, así como mitigar las posibles consecuencias. Si en la instalación únicamente se encuentran los operadores, quedan autorizados para detener el funcionamiento de la instalación, localizar al supervisor y notificar el suceso al SPR. Accidentes y planes de emergencia en medicina nuclear. Plan de emergencia. Líneas de actuación en medicina nuclear. En un servicio de medicina nuclear hay fuentes no encapsuladas. Hay que tener un especial cuidado durante su manipulación, porque los accidentes pueden derivar en contaminaciones. Cuando se diseña una instalación de medicina nuclear, debemos conocer los riesgos, los accidentes más probables y qué hacer para evitarlos. Los accidentes previsibles en medicina nuclear son: contaminación radiactiva, ingestión de productos radiactivos, incendio, inundación, robo de material radiactivo, fallecimiento de un paciente de terapia metabólica, administraciones erróneas.
Contaminación radiactiva en medicina nuclear. Es la presencia no deseada de material radiactivo en una materia, una superficie, un medio cualquiera o una persona. El criterio es el que recoge el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, ADR. En Guía de Medidas de Contaminación Radiactivas en Instalaciones de Centros de Investigación y del ámbito sanitario se adoptan otros criterios que dependen de la zona radiológica considerada y de la clasificación de los radioisótopos responsables de la contaminación. En la tabla inferior podremos ver los valores de los límites derivados de contaminación superficial propuestos para las instalaciones radiactivas en el área sanitaria de investigación y docencia. En la clase A se utiliza el yodo 125, o sea, 125I. En la clase B se utiliza el 67 de galio y el 99 de tecnecio y el 201 de talio. Y en la clase C se utiliza el 14C, 3H y 133XE. Contaminación radiactiva. En un servicio de medicina nuclear se manipulan fuentes no encapsuladas, por lo que la probabilidad de que se produzca una contaminación debido a un error en la manipulación es alta, y al administrar material radiactivo al paciente, oralmente o por vía de sonda intravenosa, las probabilidades de una contaminación radiactiva se ven incrementadas si se presentan vómitos, incontinencias urinarias, extravasaciones en medicina nuclear. Son los síntomas para contaminación. Es indispensable la realización de controles de ausencia de contaminación. 1. Siempre que se sospeche que se ha producido una contaminación. 2. Al finalizar la jornada de trabajo se deben monitorizar todas las zonas susceptibles. Este control evita que una contaminación pase inadvertida y se produzca una dispersión de la contaminación. Medidas de actuación en medicina nuclear. Cuando se detecta una contaminación radiactiva, hay que descontaminarse, o sea, se procede con la descontaminación. Para ello, el primer paso es la protección adecuada de la persona que realizará la descontaminación. Bata de manga larga y guantes son imprescindibles. Bueno, se debe medir con el detector, descontaminar, medir con el detector, la lectura disminuye, delimitar la zona. Cuando el proceso se finaliza, la superficie está descontaminada. Cuando se delimita la zona, tratar de sustituir la superficie o señalizar y dejar de caer. Ingestión de productos radioactivos en medicina nuclear. Aunque es muy poco probable, existe la posibilidad de que los productos radiactivos en formato no encapsulados sean ingeridos accidentalmente. Hay que señalizar y controlar adecuadamente todo material radiactivo de la instalación. Además, se debe tener en cuenta que está prohibido comer, beber y fumar en zonas de la instalación radiactiva. Para la manipulación del material radiactivo o elementos contaminados, se deben utilizar siempre guantes, que deben ser reemplazados a menudo. Se procederá a una estimación rápida de la cantidad de radioisótopos ingerido. En caso de que se comporte una dosis comprometida, se dará aviso a los servicios médicos, que estimarán la conveniencia de efectuar un lavado de estómago y ordenando en su caso posterior control de los niveles en heces, orina y sangre. Incendio en medicina nuclear. Para minimizar el riesgo, hay que evitar la presencia de material inflamable en la instalación radiactiva, además de implementar un adecuado sistema de prevención de incendios. Medidas de actuación. No actuar aisladamente y pedir ayuda inmediatamente. Dar aviso al supervisor responsable y al servicio público contra incendios. Cerrar el paso a las puertas ajenas tanto a la instalación como al servicio de extinción de incendios. Evitar que el fuego se propague, cerrando las puertas y anulando tanto como se pueda las corrientes de aire. Si se prevé que el incendio pueda afectar al material radiactivo, se intentará retirarlo
a un lugar seguro y bajo llave siempre que esto no ponga en peligro la seguridad personal. También se debe llamar al 112 en casos de incendio e inundación. Las consecuencias radiológicas de un incendio dependerán del grado de afectación del material radiactivo, su volatilización y el volumen de aire en el que se ha repartido la contaminación radiactiva y el tiempo que hayan permanecido las personas expuestas respirando la atmósfera contaminada. Estimación radiológica del impacto dosimétrico que comportaría. Debido a su alta radiotoxicidad, uno de los radioisótopos más críticos en medicina nuclear es el 131I, o sea, el yodo 131. Este radioisótopo, junto con los generadores de 99 molibdeno y 99 tecnecio y los radiofármacos utilizados en terapia, deben ser los primeros en retirarse de la instalación en caso de incendio, pues sus altas actividades contribuirán en mayor medida a la dosis efectiva. En caso de inundación, en medicina nuclear, también se debe llamar al 112. Debido a los requerimientos especiales de blindaje, suelen estar construidos en sótanos, por fenómenos meteorológicos o por rotura de alguna tubería. Para minimizar las consecuencias radiológicas, hay que guardar el material radiactivo ligeramente elevado. Medidas de actuación. 1. No actuar aisladamente y pedir ayuda inmediatamente. 2. Dar aviso al supervisor responsable y al servicio público contra incendios o contra inundaciones. 3. Cerrar el paso a las personas tanto ajenas a la instalación como también ajenas al servicio de extinción de incendios. 4. Evitar que la inundación se propague en medida de lo posible. 5. Si se prevé que la inundación pueda afectar al material radiactivo, se intentará retirar a un lugar seguro, elevado y con acceso controlado. 6. Si la inundación afectara al material radiactivo, se tomarían muestras del líquido que inundó la instalación y se determinaría la actividad presente en el mismo. 7. Finalizada la resolución del incidente, se procederá a un control de la posible contaminación de las personas que en ella hayan intervenido. Robo o pérdida de material radiactivo en medicina nuclear. Para evitar este riesgo, hay que tener acceso a la instalación radiactiva y el material radiactivo controlado. Medidas de actuación. El supervisor dará una difusión adecuada de tal suceso de forma que se evite la manipulación directa de la fuente por el personal sin formación. En el momento de cursar la correspondiente denuncia, se darán las instrucciones necesarias para la adecuada manipulación de la fuente en el momento de su recuperación. Consecuencias radiológicas. La principal consecuencia es la irradiación accidental. Además, pueden existir riesgo de contaminación. Fallecimiento del paciente en terapia metabólica en medicina nuclear. A los pacientes sometidos a terapia en medicina nuclear se les administran actividades muy elevadas de radioisótopos no encapsulados. Según sea el tipo de tratamiento administrativo, deberán de seguirse unas pautas de actuación concretas, teniendo en cuenta que la eliminación biológica del radiofármaco se debe tomar medidas especiales cuando el paciente fallece dentro de las primeras 48 horas después del tratamiento. De todos los accidentes previsibles en un servicio de medicina nuclear, este es el único que no se puede prevenir. Medidas de actuación y estimación de la carga radiológica. Si un paciente fallece dentro de las primeras 48 horas después del tratamiento, se deberá poner en conocimiento del CSN. Seguidamente, la medida de los niveles de radiación en las inmediaciones del paciente y se estimarán las dosis que se pueden llegar a recibir durante las tareas posteriores. 1. Realización de la autopsia si fuera necesario. 2. Permanencia del fallecido en cámaras frigoríficas de la sala de autopsias. Exposición al personal del hospital. 3. Permanencia en la sala del tanatorio. Exposición a familiares. 4. Entierro o incineración del cadáver. Según la estimación de las dosis
cubrir el cadáver con un material plomado o de esperar para realizar las tareas de entierro e incineración. Administraciones erróneas. En las dosis del radiofármaco administrado, como en el paciente al que se realiza la administración, hay que valorar en cada caso la actuación a seguir dependiendo del radioisótopo y la dosis administrada. Se avisará al SPR que procederá a realizar una estimación de la dosis comprometida recibida por el paciente. Esta dosis deberá figurar en el historial médico del paciente. Accidentes y planes de emergencia en radioterapia. Introducción. La radioterapia imparte alta dosis de radiación en una región del cuerpo humano directamente del haz o de fuentes radiactivas situadas en contacto con el tejido sin un blindaje estructural. Es una técnica compleja en la que hay un gran número de pasos desde la prescripción del tratamiento a la impartición de la dosis al paciente, lo que puede conllevar errores. Algunos de los accidentes registrados de mayor gravedad son los indicados en la tabla inferior. Tipos de accidente. Plan de emergencia en teleterapia. Tipos de accidentes. En las instalaciones de teleterapia, los accidentes previsibles son: emergencia durante una irradiación, irradiación accidental, fallo del sistema de retirada de una fuente. Emergencia durante una irradiación en teleterapia. Pueden presentarse diferentes causas que requieran la interrupción de emergencia del haz durante una irradiación. Paciente sufra una emergencia médica durante el tratamiento. Presencia del personal dentro de la sala durante la irradiación. Fallo en el sistema de seguridad de finalización de la irradiación durante el tratamiento. Emergencia durante una irradiación en teleterapia. Las medidas de actuación y consecuencias radiológicas ante esta emergencia son: interrumpir la emisión del haz accionando el botón de parada de emergencia y desactivando la alimentación eléctrica a todos los componentes excepto el sistema de vídeo y el ordenador de la consola. Las consecuencias de este supuesto serían: para el paciente, valorar la región y/o órganos irradiados del organismo, la dosis recibida en los mismos y cómo afectará al resto del tratamiento. Para otra persona, se trata de una irradiación accidental. Las pautas en ambos casos serían avisar al supervisor responsable, activar el plan de emergencia y atender al accidentado de forma adecuada. Plan de emergencia en teleterapia. Irradiación accidental. Es aquella que se produce sin estar planificada. Debe interrumpirse tan pronto como se detecte la situación de accidente. Medidas de actuación y consecuencias radiológicas. 1. Avisar al supervisor y activación del plan de emergencia. 2. Atender al accidentado siguiendo criterios de protección radiológica. 3. Recoger todos los datos que permitan estimar la dosis de irradiación que pueda haber recibido el personal afectado y evaluar con la mayor rapidez y precisión posible las dosis recibidas en la totalidad del organismo o en las regiones u órganos afectados. 4. Si han podido superarse los límites de dosis anuales vigentes, los resultados se pondrán en conocimiento del SPR, del CSN y del trabajador o miembro del público afectado. Tipos de accidente. Plan de emergencia en braquiterapia. Tipos de accidente. Los accidentes previsibles son: irradiación accidental, pérdida de hermeticidad de la fuente, contaminación, pérdida o robo de una fuente encapsulada, fallecimiento del paciente con implantes permanentes. El número de accidentes en braquiterapia es aproximadamente 10 veces mayor que en teleterapia. Por esta razón se deben extremar las precauciones en las operaciones en las que las fuentes se recambian o se desplazan. Irradiación accidental en braquiterapia. Se actuará de manera análoga a las situaciones de irradiación accidental en teleterapia. Pérdida de hermeticidad de la fuente, o sea, contaminación en braquiterapia.
La cápsula que contiene el material radiactivo está diseñada para soportar condiciones muy desfavorables del tiempo, presión, golpes, etc., sin perder su integridad, pero incendio, un derrumbamiento o el paso del tiempo pueden deteriorar la cápsula. Medidas de actuación y consecuencias radiológicas. 1. Limitar el acceso. 2. Efectuar un control de contaminación del personal que haya en la zona afectada y, en caso necesario, proceder a una descontaminación. 3. Evitar la dispersión de la contaminación. Se debe parar el sistema de climatización, ventilación, cerrar las ventanas y prohibir el paso a personal ajeno al servicio. 4. El SPR adoptará las medidas oportunas para la resolución de la emergencia en función de la extensión y gravedad de la contaminación radiactiva. Pérdida o robo de una fuente encapsulada en braquiterapia. Medidas de actuación y consecuencias radiológicas. En caso de echar en falta alguna fuente, se debe consultar cuándo y dónde fue la última vez que se inventarió y la persona que realizó la comprobación, y se debe efectuar un control de área donde se tenga la última constancia de presencia de la fuente empleando un monitor de radiación. Se debe descartar que la fuente se encuentre en el cuerpo del paciente. Si la fuente no se recupera, hay que notificar del suceso indicando las medidas de protección radiológica a seguir en el momento de recuperar la fuente. El principal riesgo es el de exposición externa del personal a fuentes de elevada actividad. Fallecimiento del paciente con implantes permanentes en braquiterapia. El fallecimiento de un paciente al que se le han implantado de forma permanente fuentes encapsuladas, donde hay una exposición de los trabajadores de servicios funerarios, servicios forenses, familiares y miembros del público. Medidas de actuación y consecuencias radiológicas. Si ha transcurrido menos de un año de la realización del implante, se recomienda la extracción del órgano y las fuentes para su gestión, o bien tomar las siguientes precauciones. Los restos del paciente deben permanecer en un contenedor metálico sellado durante un tiempo mínimo de un año tras la realización del implante. El personal de los servicios funerarios debe tomar normas para reducir el riesgo de exposición y contaminación. Sin incineración, las cenizas no deben dispersarse hasta que haya transcurrido un mínimo de 12 meses desde la realización del implante. Si tiene el implante más de un año, no pasa nada. Notificación de sucesos. Introducción. El titular debe informar a la Dirección General de Política Energética y Minas y al CSN de cualquier anomalía sobre la ocurrencia de accidentes en los que se detallarán las circunstancias de los mismos. El CSN es la guía de notificación de accidentes en instalaciones radiactivas. Los sucesos notificables se dividen en dos categorías. 1. Sucesos notificables con carácter inmediato. Se producen en la instalación radiactiva y pueden precisar de intervención exterior, tales como bomberos y policía, por ejemplo, inundación o incendio. 2. Sucesos notificables en 24 horas. O sea, el 1, que era sucesos notificables con carácter inmediato, 1 hora, pero en el 2 son sucesos notificables en 24 horas que se producen en la instalación radiactiva y no requieren la intervención inmediata de personas externas. El CSN tiene a su disposición de los usuarios una relación de las autoridades que deben ser informadas en cada comunidad autónoma.